Noches. No hay necesidad de pedir disculpas, no hay problema, pero no fue así, yo no dije eso. La pregunta era si Junior era, que en realidad fue una pregunta terrible, que me preguntaron que si Junior era equipo o que si era un buen equipo para ponernos a prueba, ¿sí? Y yo hasta asustado contesto diciendo que Junior es el actual campeón, que tiene unos jugadores buenísimos, que es uno, o si no, el rival a vencer. En eso tienes razón tú. Me parece que nos medimos definitivamente con un gran rival, como acabo de decir, con uno de los llamados a pelear junto con nosotros. Me meto ahí por buscar el título de este semestre. Me parece que lo hicimos muy bien, me parece que el primer tiempo fue muy bueno. Por muchos momentos hicimos pasar malos ratos a Junior, les tuvimos el balón, les creamos opciones de gol. Y además con el condicionante de casi que habernos bajado del avión perdiendo 1-0. Sí, es como si hubiéramos llegado aquí a jugar el partido ya con la planilla 1-0 en contra, y aún así no nos cambió para nada el plan. No sé si a Junior se lo cambió por haber hecho un gol tan temprano, a nosotros no nos lo cambió, y logramos hacer un partido como lo teníamos planeado. Supimos empatar, supimos tener opciones para habernos ido incluso arriba en el marcador en el primer tiempo. El segundo tiempo me parece que fue más parejo de lado y lado. Junior me parece que tuvo un mejor segundo tiempo. Y al final nosotros ya tendríamos que haber dejado que el partido terminara en ese 1-1. Demasiadas cosas para hablar con el tema de la reposición, de cuándo se sacó el tablero, de cuántos minutos se dijo, de cuántos dijo el central, cuántos dijo el cuarto y cuántos dijo el línea, porque me dijeron 3 cosas distintas. Y ahí es donde uno dice, venga, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Yo incluso me les arrimo y les digo de muy buena manera que les daba un consejo de que se pusieran, aunque fuera de acuerdo entre ellos, ¿sí? Que no dieran informaciones distintas. Muchas cosas para hablar. El primer penal, el de la mano de Omar, hombre, definitivamente es mano, pero le pegan la mano después de pegarle en el pie. Hay árbitros que lo pitan y hay otros que no. Como también hay árbitros que después de que sacan la reposición, si se pierde 30, 40, un minuto y medio en la reposición, no te lo reponen. Y hay otros que sí. Entonces, por eso esas incongruencias son las que terminan haciendo ganar partidos a algunos y haciendo perder partidos a otros. Buenas. Con respecto al partido, bueno, sabíamos que veníamos a enfrentar a un gran rival, al actual campeón. Creo que el primer tiempo, a pesar de en la primera jugada del penal, nosotros dominamos el primer tiempo completamente. El segundo tiempo ya fue un partido más parejo, mucho desgaste físico de los compañeros, pero que de igual manera controlamos el partido. Sí, es verdad que nos vamos con ese malestar porque esa última jugada del córner, pienso que ahí tenía que morir el partido, teníamos que ser un poco más inteligente ahí. Pero por una parte, felicito a los compañeros porque hoy enfrentamos un gran rival y fue un partido bastante duro que lo pudimos ganar. Hicimos nuevamente, lo repito, un desgaste extraordinario, un gran partido y bueno, al final lo que siempre hablamos, el fútbol por esos detalles de desatención o al final se van los puntos y bueno, después del gran partido que habíamos desarrollado, se nos escapó, pero esto sigue, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando, que ya en 3 días tenemos otro partido que nuestra casa que tenemos que sacar un resultado positivo. Buenas noches, profe Darwin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fabio Poveda de Blue Radio. Profe, 2 preguntitas corticas, rápidamente. La primera,
insistieron bastante en el remate de media distancia. En el primer tiempo hubo 6 remates de media distancia, 2 muy efectivos, uno el gol, otro de pega en el palo. En el segundo tiempo también. ¿Fue eso una de las intenciones del partido? Y lo otro, profe, ¿cuál fue la conversación que tuvo con el árbitro Ferney Trujillo? Porque termina el partido, usted se va derechito hacia la mitad de la cancha a conversar con el árbitro. ¿Qué dialogó con ellos? ¿Qué tal? Buenas noches. Los remates de media distancia es algo que trabajamos siempre y es algo que nuestros jugadores tienen la libertad de hacerlo cada que sientan que tienen el espacio y el tiempo, ¿sí? En un partido como el de hoy, donde hablas de 6 remates en el primer tiempo, quiere decir que fueron situaciones donde se presentaron esos espacios y ese tiempo y por ende se ejecutaron. No es que haya sido que ese era el plan de juego para jugarle a Junior, había que rematarle de afuera, simplemente si se da el espacio y el tiempo se ejecuta. La conversación con el árbitro, ya yo creo que en la primera respuesta lo toqué. Simplemente en ese momento yo estaba un poco, digamos que falto de respuestas a cuanto a la reposición que se había dado. Primero, el cuarto árbitro no fue claro cuando le pregunté si los 6 minutos contaban desde el minuto 90 o desde que se había sacado el tablero. No me supo dar respuesta. Y lo que me contestó era que íbamos hasta el 52, ¿sí? Llega el minuto 52, llega el minuto 53, no pasa absolutamente nada. El línea me dice que es que no era hasta el 52, sino hasta el 53. Después el central, ya cuando hablo con él, me dice que había dado un poco más por una jugada en la que Kevin Angulo se queda tirado en el piso, cuando yo lo que hago, de hecho, si ven la grabación, yo antes estoy regañando a Kevin por no haberse quedado acostado. Kevin cae en el piso e inmediatamente se para. No duró 5 segundos en el piso. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es simplemente esa incongruencia de que algunas cosas se manejan de una forma y otras con distintos personajes se manejan de otra. Profe, con las buenas noches, también para Darwin, Johan Cassiani de la nueva 870, la campeona y el gol que sirve radio. Profe, usted expresaba ahorita que ustedes después del gol, que le hace Junior un gol de vestuario, como ya van los comentaristas de antaño, ustedes continúan con el plan de juego, pero ya... Es preferible irse con ese punto a casa que de pronto arriesgar y que termine pasando lo que nos terminó pasando. Profe, Javier Bustos de Observador Skol. Un partido bastante accidentado. Notamos que no hay mucha elaboración de juego por parte de Carrascal y Jason, que los vemos muy atrás. ¿Eso es parte de la estrategia del planteamiento o poder generar más jugadas de peligro podrían estar un poco más adelantados de ese concepto? ¿Cuál sería el tema? Y la segunda es, ¿qué tan cómodo se siente pues, la tradición de ver el partido en borde de línea o verlo desde altura en tribuna? Discúlpame, cuando me hablas de que Carrascal y Josen están muy bajos, ¿tienes algún momento en especial del partido? Pues yo estaba detrás del arco y lo que siempre como la línea trasera de la mitad, un poco atrás, no hay tantas jugadas elaboradas hacia adelante, pues la parte media hacia adelante no hay tantas jugadas elaboradas. Ok, es posible que me hablas más que todo el segundo tiempo, es posible. En el primer tiempo me parece que no es así,
Me parece que de hecho, si algo hemos empezado a hacer es darle un poco más de altura a Rafa. No, la verdad no te tengo una respuesta para decirte por qué, porque no lo veo igual a como tú de pronto lo viste desde ese ángulo. Estar en la raya es al final lo que uno como entrenador hace, ¿sí? Desde arriba, sí, está bien, se ven cosas distintas, se ve más funcionamiento, más espacios, pero al final estar ahí es lo que uno tiene que hacer y poder hablar con los jugadores, poder dar una instrucción, poder hablar con los árbitros y disfrutar el espectáculo al final, que arriba en una cabina es muy difícil hacerlo. Buenas noches, profe. Diego Cordón, el pregonero para la alianza del Bocón Radio y MAP TV. Profe, primero reconocer que el partido fue un partido para el espectáculo bueno. Si miramos la estadística, estuvo realmente en condiciones casi que similares, tanto en remates al arco, en posesión, y creo que al final el espectáculo estuvo vestido de un buen partido. Los 7,000 y más espectadores de esta noche se fueron contentos no solamente por el resultado, sino porque el partido fue muy bien, muy bueno para la vista. ¿Dónde se pierde el partido, profe? ¿Exactamente dónde cree usted que se le escapó el partido y que al final un punto ante el campeón del fútbol colombiano no era malo para el América? Y para el jugador Darwin, el cuarto partido ya en el fútbol colombiano, tus sensaciones en este terreno, en este estadio que es icónico para la historia de un equipo tan importante como Junior de Barranquilla, tus sensaciones. Muchas gracias. Mira, al final yo creo que la idea debería partir de que siempre se dé un buen espectáculo. Al final el fútbol es eso, la gente que va a los estadios y paga una boleta lo hace para ver este tipo de encuentros. Lastimosamente estar del lado del perdedor siempre va a ser difícil y poder aceptar la derrota no, cuesta, ¿sí? Hombre, ¿dónde se pierde el partido? Como dijo Darwin, ahora posiblemente en ese último tiro de esquina que tuvimos cuando para nuestra óptica ya estaba acabado el partido, no contábamos con que faltaban 2 minutos más. Ahí en ese tiro de esquina tendríamos que haberlo ejecutado de manera distinta. Tendríamos que haberlo, no sé, jugado corto, hacer una jugada ahí, que nos hagan una falta, que se vaya a otro tiro de esquina más, dormir y acabar el partido ahí. Al final le terminamos dando tiempo al rival para que nos creara otra opción de gol. Lastimosamente viene el penal y ahí se pierde el partido. Bueno, con respecto a tu pregunta, venía ya desde que llegué al equipo semanas atrás trabajando fuerte para tener esta oportunidad. Me encontré bastante bien, sobre todo en el primer tiempo. Creo que tuve 2 o 3 ocasiones de tiro al arco, agarrando más confianza en el desarrollo del partido. Ya de cara al segundo tiempo fue un partido más trabado, un partido más de lucha en el que defensivamente ayudé bastante a mi lateral y a los compañeros a lo que requería el partido. La verdad que creo que hice un partido bastante correcto, estuve bien. Lástima esa jugada, es una jugada de peligro que me terminé resbalando, cosa del partido. Pero me voy con esa sensación igual de los compañeros repito, de haber hecho un grandísimo partido, un grandísimo esfuerzo junto con ellos, y que acabar el partido de la manera que acabó. Toca levantar la cabeza, seguir trabajando, como lo dije al principio, porque nos toca un partido en casa que tenemos que salir a ganarlo. Gracias. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Darwin, buenas noches. Álvaro Pérez para Radio Gol Sports. Profe, yo tengo una percepción personal y es que en el primer tiempo creo que uno de los jugadores más destacados, yo diría que en ambas escuadras, que estaba marcando diferencia en la paridad del partido era Jan Lucumí. Quisiera preguntarle qué busca usted con el cambio del señor Romero, cuando lo ingresa Joel Romero, precisamente cuando el Lucumí siento que fue determinante en las 2 fases del juego.
terminó estrellando un tiro en el palo, fue fundamental en la recuperación para el gol de Jason Guzmán. O sea, se notaba que le estaba dando distintos matices al cuadro americano. Entonces, ¿qué cree usted lograr con ese cambio? Y para Darwin, llegaron muchos elementos al América que evidentemente se nota un equipo muy potenciado en la ofensiva. ¿Cómo va siendo cómo se va engranando mejor esa fase ofensiva? Jugadores como Jason Guzmán, el mismo Lucumí, y este delantero ecuatoriano, Daniel Valencia, que evidentemente pues muestra cosas sumamente interesantes para aportar no solo a ustedes, sino al fútbol colombiano en general. Muchas gracias. Mira, qué bueno que haces esa pregunta para evitar lo que se hubiera comentado de aquí hacia adelante, porque yo no lo recordaba. Luku en el primer tiempo, en una jugada donde remata a portería, siente que el posterior tiene un dolor en el posterior, no me atrevo a decir lesión, pero definitivamente un problema muscular que lo sacó del partido. No pudo continuar. La idea no hubiera sido sacarlo en ningún momento, pero este tipo de cosas pasan y por eso tenemos que estar preparados todos para suplir ese tipo de necesidades cuando aparezcan. Tenemos muy buen equipo en general. En la delantera tenemos muy buenos jugadores. Yo la verdad que me voy encontrando bastante bien, engranándome cada día mejor con el equipo, con la llegada de Daniel también, con Jason, con Lucumí, con los que se están recuperando también. Creo que va a ser muy importante en el día a día de que todos entendamos el trabajo que quiere el profe para cada partido, y la verdad que eso nos va a ir dando muchísima confianza de cara a los próximos partidos que vienen, porque tenemos muy buenos jugadores, tenemos que aprender también cada faceta de los partidos, no todo el rato tenemos que estar atacando, tenemos que ser un poco más inteligentes, porque tenemos esos jugadores para tener esos momentos de controlar los partidos y saber cuándo sí y cuándo no. Y bueno, hay que seguir trabajando, es lo único que nos queda. Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Muy bien, familia. Muy bien. Rueda de prensa del técnico David González, bastante molesto. Yo no he podido entender estos entrenadores que no conocen el reglamento. O sea, a mí esa vaina me parece inaudita. Que vayan en la rueda de prensa y de paso digan que ellos no conocen el reglamento. Pasó con Flavio Torres y volvió a pasar ahora con David González. Una vaina tesa, hermano. En serio te lo digo, no estoy mamando gallo. No, a mí me parece que esos manes no tendrían por qué estar diciendo eso. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿verdad? Cada loco con su tema. Ahora, obviamente tiene que estar súper caliente con todo lo que ha pasado, porque David tiene una historia personal con Junior. Entonces le molesta. Perdió en el último minuto, en la final con Tolima tenía que hacer un punto. Él también se calienta con el Junior. Tengo la voz del hincha a las afueras del estadio. No te vayas, que tengo zona mixta y también tengo la rueda de prensa de Alfredo Arias. Amigo, opinión del partido. ¡Ey, Teo, tu papá! ¡Teo, tu papá! ¡Teo lo es todo! ¡Teo lo es todo! ¡Y cobre! ¡Vamos, Junior, vamos! Opinión del partido. Firme. Teo entró y resolvió, papi. No, el equipo estuvo bien. América empezó dominando los primeros minutos, pero el equipo se recompuso y gracias a Dios conseguimos los 3 puntos. Estuvo bueno. No fue fácil, pero estuvo bueno. Bacano. Junior, buenísimo. No, perdón, no jugamos bien, pero ganamos. Excelente. Teo, el mejor de todos. Un bancazo para Peña urgente, hermanito. Opinión del partido.
Bueno, el partido un desastre. La verdad que la línea defensiva pésima, realmente. Y veía a Chará muy adelantado. No había quien ayudara a encajar lo que salía desde el fondo. La verdad que nos hace falta bastante trabajo. Partido muy bueno, es decir, me pareció bueno ya para el segundo tiempo. Vimos a Baiba que nos ha faltado ahí, pero ¡ay, para adelante! Te digo algo, Yomiel Guerrero está mal, lo veo mal, nada que avanza. Había mucho gringo aquí, tenía esta vaina salada. El carnaval dejó un poco de gringo que nos salaron el partido, pero bueno, ganamos, que es lo importante. Buen partido, se ganó a lo último y se va con el roto. Un partido muy cerrado, estratégicamente Junior lo gana por la jerarquía y por las ganas que le metió a lo último. Teo le dio la diferencia, los cambios le funcionaron y es merecedor ganador Junior. Oh, excelente, marica. Paridera, Junior, tu papá. No, bueno, Junior está a falta de juego, hermano. No tenemos que depender de los penales, marica. Pocas ideas, siempre el mismo juego. Los laterales y nada de juego directo, hermano. Así no se puede. ¡Junior, tu papá! ¡Ganamos! ¡Bravo! Teo. Y siempre Teo, que es el dios de Barranquilla. ¿Fue penal? Total. 2 penaltis se comieron. Excelente también. Por supuesto. Atlanticense como atlanticense, carajo. Excelente. Bueno, elegante jugar en Romelio, bacano. Excelente, bacano, espectacular. Firme la gente, ahí está mi amigo Javi, también ahí está bien firme. La voz del hincha, las afueras del Romelio Martínez. Javi Roca estaba por ahí, a las afueras del Romelio Martínez. Tenemos ahora rueda de prensa del técnico Alfredo Arias. Vamos a ver qué dice el entrenador con Janison Sarmiento. ¿Qué tal? Felicitaciones por la victoria. Profe, hoy es de esos partidos donde el equipo se puede medir para qué está, ¿no? Más allá de que es un equipo que viene de salir campeón, que no tiene que demostrarle nada a nadie, pero es un equipo que siempre se le exige un poquito más. Hoy, ¿qué le deja a este partido enfrentar a un rival como América que siempre lo complica y que afortunadamente para ustedes se pudo llevar la victoria? Y para Janison, regresar a la convocatoria, hoy lo vimos con ganas, lo vimos queriendo cobrar el penal, el tiro libre, estuvo una jugada muy cerca. ¿Qué nos puede decir del partido y obviamente de cómo se sintió regresar a la convocatoria y tener minutos con el equipo? Bueno, buenas noches, Hugo. Bueno, la verdad que primeramente feliz, ¿no? Uno siempre quiere estar, siempre quiere jugar este tipo de partidos que la verdad es muy lindo jugarlos. Pero bueno, a medida de que va pasando el tiempo, yo creo que bueno, el profe es quien toma las decisiones. Bueno, hoy para este partido decidió que estuviera. Las ganas siempre van a estar. Yo creo que este es el Janison que yo también quiero ver. Así que bueno, paso a paso creo que iré mostrando mucho más mi fútbol. Sí, bien, dijiste bien que era un partido, incluso David González antes del partido dijo que era un partido que iba a mostrar para qué estábamos los equipos. Aparte, este rival, por lo menos cuando yo llegué, todo el mundo me decía que era la bestia negra, no sé, la verdad, o como le llaman en Europa. Nosotros le ganamos por Copa allá en el Pascual y perdemos la clasificación por penales, pero le ganamos el partido, le ganamos en cuadrangulares y ahora le ganamos otra vez. Y eso es muy importante, creo yo, para el hincha. Y quiero tener una palabra para el hincha y para este estadio. Este estadio dio campeón al equipo en el 77 y el 80, ¿no? Más o menos. Vio jugadores de la talla de Garrincha, de Dida, de Carnevali, de Babington, digo extranjeros, y después acá Bolaños, los delanteros que tuvo en esa época. Y yo creo que merecía esa gente y este barrio, estos barrios más cercanos, que el club otra vez esté acá, ¿verdad? Más allá que nuestro estadio para albergar a todos es aquel, esta circunstancia yo creo que nos ha dado una energía nueva que es necesaria este año, porque nosotros queremos ir por una cosa que también es difícil en Colombia y en cualquier país, que es el
que vino con la energía que vino, que todo el tiempo alentó, que todo el tiempo vi mucha familia. Eso es lo que me queda del partido. Fabio Poveda de Blue Radio pregunta. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Anderson. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Profe, después de un buen inicio en el primer tiempo, estaba enfrentando un gran equipo como lo es América. América toma la pelota, tienes grandes jugadores que saben manejar bien el balón. Pero en el segundo tiempo Junior cambia por completo sin hacer ningún cambio, profe. ¿Cuál fue el mensaje que les dio? Sí, ya después, más adelante, usted metió toda la artillería, metió a Hanelson, metió a Teo, metió a Paiva, metió a todos los jugadores para tratar de agredirlos. Pero, ¿cuál fue el mensaje en ese intermedio del partido para que el equipo cambiara tanto ofensivamente hablando, profe? Voy a decirles la verdad de lo que le dije a los jugadores, que este partido, aparte de ganarlo jugando y compitiéndolo como lo estábamos compitiendo en la tenencia de la pelota, ante un rival que juega bien, muy bien juega, se ganaba poniendo todo, no dejando nada en cada jugada, tratando de ganar los duelos, de incomodar mucho al rival, a un rival que juega bien si le das espacio. Nosotros, después del gol nuestro, no, después de los 15 minutos empezamos a dejar que los jugadores de ellos giraran, que tuvieran ciertas libertades que a mí me parecía de afuera podíamos hacerlo de otra manera. Lógicamente que es más fácil estar ahí afuera parado que estar ahí adentro corriendo. Y tengo muy buen equipo, tengo muy buenos jugadores que seguramente ellos solventaron esto y gestionaron para ganar un partido importante. Johan Cassiani de la nueva 870 y el gol que se vive pregunta. Profe, con las buenas noches. ¿Qué tal? Profe, y también para Sarmiento. Profe, si visualmente se vio como, después que usted hace el gol, se vio como bien el América, como remató el primer tiempo, y usted tenía dos jugadores con cartones amarillos, tanto Celis como Guerrero. ¿Usted por qué no hizo una variante? ¿Por qué, o sea, usted que en esa fracción de segundo de ir al vestuario, por qué no hizo una variante para el segundo tiempo? Y para Sarmiento, hay partidos que uno desde arriba lo ve a usted con la calidad, pero también ve como que a veces da la sensación como dubitativo, como no con la gana de ir a irrespetar de pronto a Chará, a Teo, de ir a buscar la pelota. Todavía siente como el respeto de ir a donde Teo, donde Paiva, donde Chará, cualquier jugador a quitarle la pelota porque usted tiene calidad y es el organizador ahí en la mitad de la cancha. Bueno, respeto tengo, sí, obviamente, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que lo repetí ahora, yo creo que paso a paso voy mostrando lo que soy en realidad, pero mira que no lo veo tan así. Yo creo que en el partido se puede errar, se puede acertar, pero siempre positivo pensando en que todo va a salir bien. También agradezco que me digas eso porque como dice el profe, capaz que desde afuera se ve algo muy distinto cuando uno está adentro, pero bueno, agradezco eso y la verdad que bueno, respeto tengo, pero también quiero seguir mostrando lo que en realidad soy. Sí, viste que yo soy uno de los no de los técnicos que hace cambio cuando tienen amarilla, no es que y ahí está la muestra. A veces han dicho que yo, con Arias cuando tiene amarilla sale. A veces sale. A veces no sale. Todo depende de lo que yo esté observando de afuera, si ese jugador va a poder seguir jugando sin una siguiente tarjeta que nos deje con 10 o no. Yo sinceramente creo que la tarjeta de Celis, yo sabía, le hablé aparte, pero ni siquiera mereció esa tarjeta. Entonces él difícilmente iba a cometer otra falta de esas, ¿verdad? Sí, después hice el cambio al final porque ya él había trajinado mucho, había corrido mucho y podía tener una tarjeta que nos complicara incluso para el campeonato. Pero estimé que el mismo equipo podía volver a protagonizar el partido y lo protagonizamos. Tuvimos un par de opciones de Muriel que por muy poco no fueron gol y ahí no hubiésemos sufrido tanto como hasta el final. Yo creo que nos enfrentamos a un gran rival y eso, vamos a decir, dignifica el triunfo. Pero también creo que fue muy merecido la victoria. Si alguien debía ganar este partido, éramos nosotros.
los números incluso no mienten, las oportunidades de gol, la expectativa que dicen ahora, que preguntan de la expectativa de gol, lo mismo, los tiros al arco. Creo que nosotros en el segundo tiempo hicimos todos los méritos para llevarnos los 3 puntos y fue justo que lo lográramos. Álvaro Pérez de Radio Gol Sports tiene la palabra. Gracias, Omar. Profe, buenas noches. ¿Qué tal? Anderson, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo en los jugadores que tienen funciones ofensivas dentro del equipo, quizás habrá partidos también por mérito del rival que no puedan brillar, no puedan tener su plenitud en cuanto al funcionamiento. Pero hoy se vio algo y es la capacidad para ponerse el overall, para colaborar en fase defensiva. Estoy hablando de jugadores, un ejemplo, Michael Barrios, en los primeros minutos, cómo hacía los relevos, cómo acompañaba a los laterales. La pregunta es, ¿cómo se logra ese convencimiento con esos jugadores, evidentemente, de una calidad ofensiva impresionante y una técnica excepcional, pero también cuando les toque, cuando por ahí no estén finos en esa materia, les toque darle una mano al equipo? ¿Qué trabajo específico realiza usted con ellos? ¿Cómo les habla? Y cómo se logra ese convencimiento para que cuando hay que ponerse el overall, lo hagan de igual forma. Y para Janeson, las unidades de entrenamiento más los partidos van ya engranando al equipo, claramente. Usted como volante ofensivo, por todo lo que entrena, el día a día y demás, ¿dónde cree posicionalmente y funcionalmente que le puede dar sus mayores réditos al equipo? Muchas gracias. Bueno, yo particularmente, esa es una pregunta que el primer día el profe me hizo, el primer día del entrenamiento me dijo que dónde me sentía mejor yo. Yo por lo general siempre, cuando en mi antiguo club me sentía mucho mejor de afuera hacia adentro a la derecha, pero naturalmente siempre fui volante creativo, digamos, el volante 10, pero al transcurrir el partido, de hecho hoy en el partido yo le digo al profe que él me iba a poner en el medio, pero yo le dije que me iba a la derecha porque confío mucho en que ahí puedo dar mucho más. Entonces creo que en esa posición de afuera hacia adentro por la derecha, creo que es donde más cómodo me siento ahora mismo, pero no tendría ningún problema de hacerlo por el centro tampoco. Me voy a meter en esa respuesta porque así hay tanto burro que opina, ¿no? Vio lo que dijo él, ¿no? Lo primero que yo hago con los jugadores es decirle, ¿dónde te sentís mejor? Porque yo confío en el jugador es el que juega. Y si lo pongo donde lo pongo es porque él fue el que me manifestó que ahí se sentía mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí engancha hacia el medio, tiene el arco de frente, puede crear. Hoy incluso yo iba a hacer una variante y lo iba a poner más tirado al medio o sobre la izquierda. Y él me pide ir sobre la derecha otra vez. Es bueno que el mismo jugador lo haya dicho, ¿verdad? En cuanto a, me habías preguntado, me habías dicho, ¿cómo se convencía? No hay que convencer mucho. Hoy día, este juego ha evolucionado, aunque vos tenés la pelota, tenés que jugar bien, intentar jugar bien, y no la tenés y tenés que defender y correr. Primero en la presión tras pérdida, ¿verdad? La recuperación inmediata, no pudiste, tendrás que pasar las líneas del rival y pararte de frente, y si tenés que correr para atrás, tenés que correr para atrás, porque si no, esas superioridades numéricas de las que todos hablamos en el fútbol de hoy día se crean muy fáciles para el rival. Si tengo un delantero que no corre hacia atrás o no da ayuda, seguramente ese defensa me va a crear una superioridad numérica a mi espalda. No es que yo los convenza, ellos saben que hoy día el fútbol pasa por esos lugares, ¿verdad? Como vos dijiste bien, te corrijo, sí, Cristian Barrios hizo un partido que quizás no se lució tanto con pelota, pero la verdad hizo mucho sacrificio, al igual que Canchimbo. Igual Canchimbo nos dio cosas importantes. En la jugada de saque de arco todavía ninguno me preguntó, pero bueno, es bueno que no me pregunten, así no se dan cuenta. Muy bien, cerramos con Diego Cordón del Bocón y Matt TV. Profe, buenas noches, Janelson. Voy a empezar con el orden que a usted le gusta, profe. Primero con Janelson. El jugador, a mí me gusta el jugador. Janelson, mira, yo creo mucho en el lenguaje no verbal. Hoy, viéndote aquí en esta rueda de prensa, veo que hay confianza, veo que hay una camaradería con el respeto que tú estás mostrando por los líderes del equipo, pero además por esa sincronía que hay hoy con tu entrenador.
¿Cómo te sientes en esa parte? ¿Estás lo suficientemente ya preparado para enfrentar en algún momento la titular con mucho mejor desempeño que en otras ocasiones? Y para el profe, una pregunta más bien curiosa de todas las que le han hecho, profe. Cuando iniciamos el partido, empiezo a relatar el partido y veo que el equipo se para como un equipo de rugby, es decir, 6 jugadores en la línea de la mitad del terreno y a los 16 segundos ya pisan el área. Y ahí se da la jugada del penal con el que se abre el marcador. Inmediatamente lo ilustré así, profe. El equipo se paró como un equipo de rugby y la pelota fue atrás y desde atrás hacia adelante. Háblenos un poquito de eso, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que reiterando nuevamente tu pregunta, yo creo que uno como jugador siempre se prepara para estar. Siempre uno entrena pensando en querer jugar, obviamente, y hacer las cosas bien. Yo creo que ningún jugador se prepara para entrar a la cancha y pensar que le va a salir todo mal. Si bien creo que yo como jugador siempre hago mi reflexión, sí debo sincerarme de que los primeros partidos por ahí no fui el jugador por el cual me trajeron acá. Yo creo que no hay forma de negarlo. Pero yo creo que el trabajo, yo tengo un lema que el trabajo no traiciona. Y últimamente estos entrenamientos, estas últimas semanas, me fui tomando esa confianza, también gracias al profe, ¿no? En los entrenamientos, de siempre tener el tacto de hablarme, de decirme que todo iba a estar bien. De hecho, yo creo que yo me baso mucho hace como una semana en que el profe dio una entrevista, si no estoy mal, en que él decía que yo era un jugador que seguramente era de los que más le iba a costar, pero que él me iba a ayudar para que yo pudiera mejorar, y sin duda que lo está haciendo. Hoy sinceramente se lo reconozco por el buen tipo que es, por lo que ha hecho estas últimas semanas. Yo creo que fue algo fundamental porque también me ayudó a yo despertarme, a trabajar, a estar alerta en lo que tenía que hacer. Así que bueno, hoy como todo, ¿no? Hay que ir paso a paso. Sin duda, esto no es el 100%, pero yo creo que ya es un indicio de lo que se quiere. Sí, a eso me refería con la pregunta, el saque de inicio. Nosotros ayer practicamos esa jugada y salió perfecta. O sea, faltó, sí, que quizás el centro de Canchimbo llegara a destino y hiciéramos el gol. Pero bueno, pegó en la mano y fue penal. Pero son esas jugadas que uno practica en la semana y a veces salen y a veces no. Y a veces me ha ocurrido que la practicás durante varias semanas y ni siquiera se hacen. Y el día que no la practicás, vienen los jugadores, porque los importantes son ellos, los jugadores siempre, la hacen y resulta. Me ha pasado en muchos equipos y en muchas circunstancias, ¿verdad? Lo que sí es importante que saliera esa jugada, porque así mis jugadores entienden que en un fútbol tan parejo de hoy día las pelotas quietas son fundamentales. Hay una estadística muy importante en los últimos mundiales, las últimas Champions League, en las Copas Libertadores. La pelota quieta abre partidos o los cierra si no las lográs, ¿verdad?